Así que bueno, seguimos con los amplificadores clase C. Ya estuvimos practicando clase A, clase AB, clase B. Así que bueno, dice que se polarizan de modo que la conducción ocurra durante menos de 180 grados. Los amplificadores clase C son más eficientes que el clase A o el clase B y el clase AB. Entonces C, la eficiencia del C es mayor al clase, la eficiencia del B, el AB, que es mayor a la eficiencia del clase AB push pull. Amplitud de salida es una función no lineal de entrada, de modo que no se utilizan amplificadores clase C para amplificación de señal. En general se utilizan en aplicaciones de radiofrecuencia. Uso radiofrecuencia, incluidos circuitos tales como osciladores de amplitud de salida de constante, por ejemplo, de salida constante y moduladores de señal. Los que una señal de baja frecuencia controla una señal de alta frecuencia. Señal de baja controla señal alta. Ser capaz de bla bla bla. Operación clase C básica. El concepto básico de la operación clase C se ilustra en la figura. Un amplificador clase C, un emisor común con una carga resistiva. Un amplificador clase C normalmente opera con una carga que es un circuito resonante, de modo que la carga resistiva se utiliza solo para ilustrar el concepto. Se polariza por debajo de corte con una fuente de BB y negativa. El voltaje de la fuente de CA tiene un valor pico que es ligeramente mayor que BB más BBE, por lo que el voltaje base excede el potencial de barrera en la unión base-emisor. Durante un corto tiempo, cerca del pico positivo de cada ciclo, como se ilustra en la figura, durante este corto lapso el transistor se activa cuando se utiliza toda la recta de carga CA, como se muestra en la figura. La corriente máxima ideal en el colector es IC de saturación y el voltaje máximo ideal es del colector BEC de saturación. Dice esto sí o sí tengo que dibujarlo. Entonces tenemos AC, este es voltaje de entrada, voltaje de salida. Tenemos una señal de entrada y nos brinda una señal punzante. Como que se achica la amplitud, no se achica, se achica el espesor, no sé cómo se dice. Entonces tenemos, a ver, operación de clase C básica. Tomo acá, ahí, tum, 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 hace así. Esto es voltaje de entrada, BB más BBE. Esto es conduce cuando voltaje de entrada excede BB, el módulo, más BBE. La corriente del colector. El tipo de circuito. Tenemos un voltaje senoidal. Hay un capacitor de RB. Esto es menos BBB. Tenemos un transistor. Esto es esto. Y ahora acá. RC más BCC. Y toma el voltaje acá en la salida. Voltaje de salida. Esto tenemos tengo que hacer el gráfico para ver
para verlo bien. Esto por acá, esto por acá. Tenemos esto así. IC versus voltaje CE. Voltaje CE, que sería voltaje CE de este acá, este CE. Voltaje CE es este voltaje, si no me equivoco. IC, tenemos IC de saturación, que está por acá, y no sé por qué llega hasta acá y no llega hasta acá. BCE, voltaje CE de saturación, voltaje CC. La disipación de potencia es baja porque permanece encendido durante un pequeño porcentaje del ciclo. Sí, había uno similar antes. Muestra los pulsos de corriente en el colector como un pequeño porcentaje del ciclo de entrada. Pulsos de corriente. El tiempo que dura encendido, el transistor se muestra en la figura para no tener que recurrir a las matemáticas complejas. Se supondrán aproximaciones ideales a los pulsos. Con esta simplificación, si la salida excursiona a lo largo de toda la carga, la amplitud máxima de la corriente es IC de saturación y la amplitud mínima del voltaje es BCE de saturación durante el tiempo que el transistor permanece encendido. La disipación de potencia durante el tiempo encendido es la potencia disipada, que es chiquita, encendida, porque son pulsos de señales, saturación por BCE de saturación durante un corto tiempo, tiempo de encendido. Disipación de potencia que se promedia durante todo el ciclo. La potencia promedio tiene que ser un valor chico. PD es igual al valor promedio. Esto es temperatura de encendido sobre T. PD de encendido es igual a temperatura de encendido dividido el periodo por IC de saturación, BCE de saturación. Entonces el periodo T, la señal senoidal, los pulsos, forma de onda del clase C ideal. Esto no sé qué es. BCC. Claro, se usan para no perder el... Se usa un circuito tanque. No solo de valor en aplicaciones lineales. Utiliza un amplificador clase C, es un circuito resonante clase C. Es un circuito resonante. ¿Dónde está la resonancia? En esto que se llama circuito tanque, LC2 más BCC. Y este capacitor no sé para qué lo pone, pero bueno. La frecuencia de resonancia se determina como una frecuencia normal, o 1 sobre 2 pi sobre LC. Esto es resonancia. El colector en cada ciclo de entrada inicia y mantiene la oscilación. El pulso corto de la corriente en el colector en cada ciclo de la entrada inicia y mantiene la oscilación. Pulso corto inicia y se mantiene la oscilación. O sea, le da un pulso. Bien, ahora yo voy a copiar el dibujo. A ver, esto hace así. Lo que hace es esto.
Esto hace así, pam. Voy a poner con otro color. Hace así, pam. Le da un pulso de señal y entra al tanque. Cuando entra al tanque, hace este recorrido y viene para acá. Pero vuelve y envía la señal del voltaje de salida. Pero de nuevo, cuando viene, una vez que se toma el valor del voltaje de salida, el capacitor carga, no, el inductor tendría que cargar el capacitor y vuelve. Y a ver, otro color. De nuevo se descarga el capacitor, y la descarga del capacitor carga el inductor. Cuando se carga el inductor, vuelve a enviar la carga al capacitor, y de nuevo tendría que, para que la señal no se vaya disminuyendo, es decir, los pulsos no se vayan haciendo cada vez más cortos, se vuelve a enviar otra señal de la entrada. Entonces, pam, tira otro chispazo y vuelve a realizar el mismo ciclo. Los picos van disminuyendo porque obviamente van existiendo pérdidas, pero en forma ideal tendrían que ser todos los picos iguales, si fuera ideal, pero no es un caso ideal. Se descarga de inmediato, por lo que el conductor se carga entonces tras de que el capacitor se descarga por completo, el campo magnético del inductor se colapsa y entonces se recarga de inmediato y casi VCC en una dirección opuesta a la carga previa. Esto complementa un semiciclo de la oscilación. El capacitor a continuación se descarga de nuevo y el campo magnético del inductor se incrementa. El inductor recarga de inmediato el capacitor de vuelta a un pico positivo, un poco menor que el previo, debido a la pérdida de energía en la resistencia del devanado. Completa un ciclo, como se muestra en la parte D y E en la figura. Consecuentemente, el voltaje de salida pico a pico es aproximadamente el voltaje pico a pico. Pico a pico es igual a 2 VCC. Será menor de la del ciclo previo debido a la pérdida de energía del circuito tanque. La oscilación a la larga desaparecerá. No obstante, la recurrencia regular del pulso de corriente en el colector reenergiza el circuito resonante y mantiene la oscilación a una amplitud constante. Cuando el circuito tanque se sintoniza a la frecuencia de señal de entrada fundamental, se reenergiza en cada ciclo de voltaje de tanque. Opera con frecuencia sintonizada el circuito resonante a armónicos más altos. Se obtienen factores de multiplicación de frecuencias adicionales. Entonces tenemos esto hay un inductor, acá hay un capacitor, el voltaje hace así, viene para acá, más, menos, C1 viene para acá, lee la señal, conduce y se asemeja a un corto. C1 se carga a VCC en la entrada pico. Pam, hace esto. El B el transistor se apaga, se asemeja a un circuito abierto. C, B, C, el transistor permanece apagado. El inductor recarga a C1, está D,
C1 se descarga a 0 volt, o sea, descarga. El transistor se apaga justo antes de volver a conducir para iniciar otro ciclo. Va decayendo la oscilación y puede ser mantenida por pulsos cortos de corriente en el colector. Va enviando pulsos, ¿no? Pulso, pulso, pulso de corriente. Frecuencia de segundo armónico. La potencia de salida es igual a BRMS al cuadrado RC 0.707 BSC, esto es al cuadrado RC. La potencia de salida es igual a 0,5 BSC al cuadrado por RC. Esto es potencia total es igual a la potencia de salida más la potencia de promedio, y la eficiencia, que es la potencia de salida, es potencia de salida más P de promedio. La potencia de salida es mucho mayor a la potencia de promedio, y la eficiencia del clase C es aproximadamente el 100%, o sea, una muy buena eficiencia. Una sujeción. ¿Qué hace la sujeción? No sé. Bueno, estos ya son... Bueno, voy a leer esto último y ya está, me parece. Cuando la señal se vuelve positiva, el capacitor C1 se carga al valor pico con la polaridad mostrada. Esta acción produce un voltaje promedio en la base aproximadamente de menos Vp. Este coloca el transistor en corte, excepto en los picos positivos y cuando el transistor conduce durante el corte de intervalo. Para una buena acción de sujeción, la constante de tiempo RC1 del circuito de sujeción debe ser mucho más grande que el periodo de la señal de entrada. Las partes B a F de la figura 7 ilustran la acción de sujeción de la polarización con más detalle. Durante el tiempo, hasta el pico positivo de la entrada T0 a T1, el capacitor se carga de Vp menos 0,7 volt por medio del diodo base emisor. Como se muestra en la parte B. Durante el tiempo T1 a T2, como se muestra en la parte C. Pues estos son parte C. Mantiene una carga promedio un poco menor que Vp de menos 0.7, puesto que el valor de C de la señal de entrada de 0 al lado positivo de C1, el voltaje de C de la base del lado negativo de C1 es un poco más positivo que menos Vp menos 0.7 volt de estos diodos, como se indica en la figura 7.28. Como 7.28 ¿cuánto? D 0 volt menos 0. ¿Qué es esto? ¿De dónde lo mide? Menos Vp menos 0. Menos Vp, ¿qué es? Vp es el voltaje del capacitor, creo. Cerca de los picos positivos del voltaje de entrada, el voltaje en la base se eleva un poco más de 0.7 volt y hace que el transistor conduzca durante un corto tiempo, como se muestra en la figura. Este no lo entendí. No entendí lo que hace. Después voy a mirar algún video por ahí, pero tendría que leer un poco más despacio. Así que bueno. Creo que mantiene como este pulso, como de forma algo uniforme, no. Así que bueno. Luego viene solución de falla, que no lo voy a leer porque es de demasiada teoría.